Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa, Conociendo el Catecismo, porque si no vives lo que crees, terminarás creyendo lo que vives. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te doy gracias, Señor, porque cada vez que conocemos más la doctrina de la Iglesia, más nos enamoramos de ella. Estamos conscientes que el Catecismo Católico es un abstracto de la explicación de la Biblia. Todo está fundamentado en la Biblia. Y la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y solo por medio de la Iglesia se pueden interpretar las Escrituras. Eso dicen las mismas Escrituras. Por eso, Señor, confiamos en lo que nuestra Madre nos dice cuando es un documento oficial. Te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que nos des muchas veces más que la gracia de entender, a aceptar lo que tiene que decirnos. Somos nosotros quien tenemos que ajustarnos a la doctrina de la Iglesia y no la doctrina de la Iglesia a nosotros. Te rogamos, Señor, que envíes tu Espíritu Santo y nos des docilidad. Te ponemos en tus manos todo aquello que estemos cargando, bueno o malo, para que las cosas malas nos dé la gracia de cambiar y las cosas buenas te alabemos y te bendigamos. Todo esto te lo pido por intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, comenzamos el párrafo 5, que es la comunión de los santos. Numeral 946. Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia. Numeral 947. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. Miren nomás qué hermoso, qué perfecta unidad hace precisamente como dijo Cristo. Te pido que sean perfectamente uno como tú y yo somos uno. Numeral 948. La expresión comunión de los santos tiene pues dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas santas, sancta, y comunión entre las personas santas, sancti. Santa sancti, lo que es santo para los que son santos. Es lo que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles sancti se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo Sancta para crecer en la comunión con el Espíritu Santo, koinonia, y comunicarla al mundo. Miren qué belleza. Cómo dice la palabra del Señor que nosotros, los sancti, que somos dice sancta sancti, lo que es santo para los que son santos. Los santos se alimentan de lo santo. ¿A dónde te vas a ir que te den esto? Los santos se alimentan de lo santo. La comunión de los bienes espirituales, numeral 949. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos 2:42. ¿Alguna vez te han dicho, ¿dónde está la Eucaristía en la Biblia? Hechos 2:42. En la comunidad primitiva de Jerusalén, los discípulos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Todo eso hacemos dentro de la misa. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la Iglesia recibida de los apóstoles. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Cada que hacemos
este tipo de evangelización. No solamente ustedes reciben, sino que yo también. Por eso nos enriquecemos cuando compartimos. Numeral 950. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros santos vínculos sagrados que unen a todos y los liga a Jesucristo. Los padres indican en el símbolo que debe entenderse de la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos nos une a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva esta comunión a su culminación. Numeral 951. La comunión de los carismas. En la comunión de la Iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la Iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. 1 Corintios 12:7. Por eso es importante que nunca queramos ser como alguien más. Dios te dio a ti unos dones y unos carismas. A otro le dio otros. Hay gente que dice, ay, si yo tuviera el don de este hermano me la pasaría así, o de esta hermana me la pasaría así. Tú tienes unos dones. Si no has sabido encontrarlos, ora, acércate a la iglesia, acércate a las comunidades y dentro de la convivencia te darás cuenta de tus dones. Numeral 952. Todo lo tenían en común. Hechos 4:32. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarlo como un bien común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y a la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. Esto, hermanos, es bien bonito que lo vivamos. Nosotros no tenemos nada, solo somos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Esto incluye los bienes materiales. Numeral 953. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Romanos 14:7. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman su parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. 1 Corintios 12, 26 al 27. La caridad no busca su interés. 1 Corintios 13, 5. El menor de nuestros actos hecho con caridad repercute en beneficio de todos, en esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos. Todo pecado daña esta comunión. Esto tumba la teoría de mucho católico allá afuera que dice, no, es que cada quien viva como quiera. Ellos sabrán, uno tiene que respetar. Todo pecado daña esta comunión. Cuando un hermano peca, daña toda la iglesia. Cuando yo peco, daño toda la iglesia. La comunión entre la iglesia del cielo y de la tierra. Numeral 954. Los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte, tenga sometido todo. Sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados, contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino, tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado de modo diverso, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. Aquí se tumba la teoría de que, ellos también son cristianos y que está bien, qué bueno. Dios buscará la manera de que vivan su fe en otra religión. No. Solamente los que son de Cristo y que tienen su espíritu forman una misma iglesia y están unidos entre sí. Yo no estoy diciendo que ellos no se van a salvar. Eso yo no lo sé ni soy nadie para decirlo. Lo que yo estoy diciendo es de que solamente el que tiene el Espíritu de Cristo y es de Cristo pertenece a la iglesia
y está unido en Él, en la iglesia. No lo digo yo, lo dice la palabra de la iglesia. Numeral 955. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se esfuerza con la comunión de los bienes espirituales. O sea que el hecho de que nuestros seres amados ya hayan partido, si partieron en gracia, no ha interrumpido esa comunión que tenemos con ellos. Por eso creemos en orarle a los santos. Numeral 956. La intercesión de los santos. Mire lo que estaba diciendo. Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad, de lo que se pierden nuestros hermanos no católicos si supieran lo que dejaron ir. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Lo dijo Santa Teresa del Niño Jesús. No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Qué hermoso. 1 de octubre, si mal no recuerdo, es el día de que celebramos a Santa Teresita del Niño Jesús. Numeral 957. La comunión de los santos. No veneramos el recuerdo del cielo. No veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la iglesia en el Espíritu se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca a Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda la gracia y la vida del pueblo de Dios. Miren, mis hermanos, en otras palabras, toda veneración de santos nos tiene que llevar a Cristo. Si la veneración a San Juditas Tadeo no te lleva a Cristo, no es buena veneración. Si la veneración a la Virgen María no te lleva a Jesucristo, no es buena veneración. Toda veneración a cualquiera de los santos nos tiene por definitiva que llevar a Cristo cabeza de la iglesia. Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor y es justo a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus discípulos. Numeral 958. La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Segunda de Macabeos 12:46. Por eso es que los hermanos no católicos no creen en esto, porque ellos no tienen a Macabeos. Dicen que en la misma Biblia no es verdad. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. O sea que a nuestros santos difuntos les sirven nuestras oraciones y las intercesiones de los santos nos sirven a nosotros los que estamos aquí en la tierra. Por eso la iglesia es trina. La iglesia triunfante es la que ya está en el cielo. La iglesia militante somos nosotros aquí en la tierra. Y la iglesia purgante es la del purgatorio. Y los hermanos no católicos, por no creer en esto, a sus seres amados los dejan abandonados en el purgatorio. Numeral 959. En la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma iglesia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la iglesia. Miren, mis hermanos, lo que decía ahorita de que nos dejaron a sus hermanos abandonados en el purgatorio, no estoy diciendo que con eso todos se salvan, ni estoy diciendo que todos se condenan, porque yo no sé, yo solo sé lo que dicen las escrituras. Entonces, si alguno de los protestantes llegan a salvarse, va a pasar, crea o no crea, va a pasar por el purgatorio.
Todos vamos a pasar por el purgatorio, excepto los que dan la vida por Cristo, los mártires. Pero de ahí para allá prácticamente todos pasamos. Ellos con su sangre purifican al dar testimonio de Cristo. Esto es lo que, si mal no recuerdo, enseña la iglesia. Pero mis hermanos, a lo que voy es de que ellos por no entender, no creer estas gracias, se las pierden, pudiendo hacer mucho por sus seres amados que alcanzaron la salvación, pero tienen que purificar pecados. Yo no entiendo a los hermanos protestantes porque el purgatorio piensan que es algo malo, piensan que es algo negativo, y no, el purgatorio es una manifestación de amor de Dios más. Es como el último acto de amor que Dios hace por el alma de nosotros. Porque ¿quién puede entrar sin pecado a la muerte? Y sin embargo, este purgatorio es como esta última oportunidad donde purificamos nuestros pecados para entrar dignos frente al Cordero. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor, y primero Dios, mañana hacemos el resumen de lo que leímos hoy. La paz del Señor.